Entonces, como les decía, esta sesión 10. Listo, entonces como les decía, para los archivos, los siguientes archivos, vamos a trabajarlos almacenándolos con nombres completos, la primera letra en mayúscula, las otras en minúsculas y sin espacios entre las palabras, entre los nombres y los apellidos y si es la hoja 1, H1, si es la hoja 2, H2, la hoja 3, H3 y si es el pitch. ¿Listo? Bueno, ok. Entonces continuemos. El día de hoy íbamos a hablar básicamente, bueno, la vez pasada, cierto, terminamos palancas, terminamos mirando pues todo el tema de palancas. Y habíamos dicho que hoy íbamos a empezar con todo este tema de interpretación de funciones y de gráficas. ¿Sí? En el tema de interpretación de funciones y de gráficas hay mucho, mucho, mucho de qué hablar. Nosotros como ustedes ven en la guía, vamos a trabajar pues básicamente todo el tema de, de directamente proporcional, inversamente proporcional, etcétera. ¿Sí? Mm, También vamos a trabajar un poquito en entender qué significan las gráficas sinusoidales, las gráficas exponenciales, qué es el área bajo la curva, qué significan esas palabras. A nosotros nos toca muchas veces analizar gráficas, ¿sí? Nos toca entenderlas, interpretarlas, en todo. Mire que desde la matemática, pasando por las ciencias y pasando por la economía, ¿sí? Ustedes miren las gráficas de las acciones, por ejemplo, o, o las gráficas de administración, de procesos, etcétera. Entonces muchas veces necesitamos leer la gráfica. La gráfica muchas veces nos dice mucho más que las mismas tablas. Nosotros podemos ver tablas llenas de números, pero la gráfica nos da mucha, mucha información. Entonces es muy importante que ustedes comiencen a entender todo este mundo de las gráficas. Listo. Mm, con la primera que vamos a arrancar es la relación de una relación directa. ¿Sí? En alguna clase, creo que hace un par de clases, hablamos del tema de directamente proporcional, que significaba. Entonces tenemos que una gráfica es directamente proporcional cuando a medida que aumenta una de sus variables, la otra también. ¿Sí? Si yo observo acá, mi distancia aumenta cada vez que aumenta el tiempo. Eso la hace directamente proporcional. ¿Sí? Eh, y si yo calculara la velocidad, seguramente también vamos a leer. Aquí por aproximadamente tenemos un 30, ¿cierto? Entonces distancia 30 sobre 2. Vamos a hacer por acá el punto 1, el punto 2, el punto 3 y el punto 4. Entonces esta va a ser la velocidad 1. 32 tenemos 15 metros sobre segundo. ¿Sí? Entonces miremos una cosa interesante acá. ¿Ustedes qué creen que cómo va a ser la segunda? Bueno, esto no debe ser 30, esto no debe ser 30. Esto debe ser con base a esta 42.3. La podemos sacar. Horas. Kilómetro hora. Kilómetro hora. Entonces, esta nos da
13.33 kilómetros hora. Este de acá debe ser aproximadamente 26,6, ¿sí? Porque todos nos van a dar 13.33 kilómetros hora, ¿sí? Todos los puntos nos van a dar lo mismo. ¿Por qué lo sé? Es la pregunta que quiero que respondamos. Porque yo solamente calculando el punto 2, que es como el más visible, que es 40,3 aproximadamente, no estoy mirando tablas, estoy mirando una gráfica. Es posible que si yo miro una tabla, esos valores tengan decimales o tengan otro tipo de relación entre sí, ¿cierto? Es muy posible. Ah, sí, esto está... Ok. Bueno, ¿por qué creen? No estoy mirando, estoy asumiendo. Pues ahora estoy mirando en este momento la guía y veo que los valores son diferentes. ¿Sí? Ahora miramos los valores que nos da la guía. Aproximadamente tengo esto. ¿Sí? ¿Por qué creen que yo ya sé que la velocidad sin calcularla va a ser igual? Ahorita miramos el de la guía, vamos a ver que realmente esa velocidad es 14. Y entonces, ¿dónde está el error mío al haber calculado eso, que no me dio 14? Ese es el otro elemento que tenemos que mirar, porque todos los puntos están en la misma recta. Samuel acaba de decir algo muy importante, muy interesante, y es que él habló de una recta, ¿sí? Resulta que si esto es una línea recta, el resultado de mi fracción o de cualquier operación, bueno, cualquiera no, digámosle solo fracción, porque ya acá me ocurren unas que no. De cualquier fracción que yo ejecute entre la y y la x, me va a dar una constante. Esto nosotros lo vimos como el movimiento rectilíneo uniforme, ¿cierto? Donde la velocidad era una constante. ¿Y por qué me da una línea recta? Porque es constante. Si la velocidad no fuera constante, esto me podría dar una curva de esta manera, ¿sí? O me podría dar una curva así, ¿sí? ¿Qué pasa si yo tengo estas curvas, por ejemplo? Vamos a dibujarlas más bonitas, ¿sí? Si yo tengo estas curvas, ¿qué quieren decir? Vamos a analizarla. Entonces, ya dijimos que si es línea recta, es constante, ¿cierto? Si analizamos estas dos curvas con la azul, habíamos dicho que era una relación directa. Las tres tienen relación directa. ¿Qué quiere decir que sea directamente proporcional? Que si una aumenta, la otra también aumenta, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque sé que es directa, porque vea, porque va para arriba. Si van para arriba las tres, eh, la relación es directa. Si una aumenta, otra también. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la diferencia de esas tres gráficas? ¿Qué creen ustedes que podemos ver en esas tres gráficas? Interesante lo que dice Liana. Hay una aceleración. Sí, puede haber una aceleración, es cierto.
Ella ya se fue a pensar en el movimiento desde el punto de vista de aceleración. Sí, es una aceleración. Resulta, pero son dos aceleraciones diferentes. Vamos a mirarlas, ¿sí? Vamos a mirarlas cómo son esas dos aceleraciones. Entonces acá yo tengo una velocidad constante, ¿sí? No cambia la velocidad. Por eso es una línea recta. Mientras que acá estoy recorriendo en cada determinado tiempo, mire, en un, en un tiempo determinado, o sea, horizontal, recorro más distancia vertical, por decirlo así. ¿Qué quiere decir? Mire, acá estoy aumentando la velocidad, aquí también la aumenté. Mire, si hacemos, le diríamos así, vamos a hacerlo así. Si hacemos como un triangulito, es que escogí el que no era. Si yo hago un triangulito, vamos a hacer otro punto, también acá. Vamos a hacer otro punto acá. ¿Qué notamos con esos triangulitos? ¿Cómo los ven? ¿Cómo se ven esos triangulitos cada vez que pasa el tiempo? Cada vez son más grandes, ¿sí? Más arribas. ¿Qué quiere decir eso? Mire, eso quiere decir que estoy acelerando, ¿cierto? Acá estoy acelerando. Cada vez el triángulo es más grande. Quiere decir que cada vez la velocidad va siendo mayor. Recorro más espacio vertical en el tiempo, ¿sí? En un mismo tiempo. ¿Qué pasaría en el otro caso? ¿Sí? Pensémoslo. Vamos a coger no sé, vamos a ver de acá. Vamos a coger como a medias, a medio cuadrado. ¿Qué creen que está pasando acá? Y mire que llega un punto que ya, vamos a suponer que en este último punto ella ya sigue horizontal, ¿cierto? Es una aceleración, pero ¿qué clase de aceleración? Samuel, ¿qué clase de aceleración crees que es? Mire que incluso hubo un punto donde ya se fue horizontal todo el camino. Vamos a hacer esta suposición, que cogí fue la otra. Máxima o mínima. Hay una cosa interesante, vea. Estoy recorriendo mucha distancia en muy poco tiempo. Voy muy rápido, ¿sí? Pero hay una parte donde ya empiezo a recorrer menos distancia en un tiempo más largo. Y hay un punto donde ya ni siquiera recorro distancia y me voy derecho. Eso es una desaceleración.
yo tenía una alta velocidad porque en poco tiempo recorro mucha distancia, ¿sí? Miren, un lapso de tiempo pequeñito, recorro mucha distancia, pero cada vez los lapsos de tiempo, siendo igual de pequeños, recorren menos distancia. Entonces quiere decir que estoy bajando la velocidad, estoy desacelerando, al punto que, mire, empieza a pasar el tiempo y ya ni siquiera recorro distancia. O sea que en este punto de la línea horizontal estoy quieto, frené del todo, ¿sí? Y es una gráfica de distancia-tiempo. Y había relación directa, ¿sí? En las tres había relación directa. Cuando una aumenta, la otra también, pero la velocidad con la que aumentan no era la misma. Entonces, si la velocidad con la que aumenta es la misma, tenemos una velocidad constante en la línea azul. Si la velocidad con la que aumenta no es la misma, como en el caso de aceleración o de desaceleración, eh, sigue siendo una relación directa, pero ese cambio, ese aumento ya tiene un límite. En este caso, el límite era hasta acá, porque de aquí para allá ya no hay ni siquiera relación directa, ya frenó del todo. ¿Qué dudas tenemos con esta relación directa? Bien, ¿cierto? Entonces no hay duda, ¿cierto? Muy bien. Miremos el segundo caso que tenemos hoy. Nuestro segundo caso es la relación inversa, inversamente proporcional. Y entonces acá volvemos a tener lo mismo. ¿Qué creen que esté pasando? Por ejemplo, si yo pusiera una línea así, ¿sí? O si yo hiciera algo así, la más bonita, ¿sí? Miremos, aquí están hablando una relación del ancho con el largo, ¿sí? Esto puede ser algo de áreas, no sé, ¿cierto? Una relación de ancho con largo. Entonces, nuevamente vemos tres casos, pero hay una realidad. Esto es una relación inversa. Anterior era directa y esta es una relación inversamente proporcional. ¿Sí? Eso es lo que tenemos, inversamente proporcional. ¿Por qué sé yo que es inversamente proporcional? Fácil. Ahorita teníamos que esta era directa, ¿por qué? Porque iba para arriba, ¿sí o no? Y yo ya sé que esta es inversa porque va para abajo. Quiere decir que a medida que una de ellas aumenta, en este caso el largo, el ancho va a reducir, ¿sí? Yo puedo aumentar o reducir el ancho o el largo dependiendo de lo que yo necesite, ¿cierto? Entonces yo digo, bueno, vea.
Si yo quiero un largo de 12, mi ancho va a ser como ¿de cuánto? ¿Cuánto creen que hay ahí? Como 2,3, algo así, ¿cierto? Más o menos de 2,3, ¿sí? Ese va a ser mi relación inversa. Pero si yo quisiera un largo de 6, mi ancho sería de 6. Entonces, ¿qué quiere decir relación inversa? Que cuando uno aumenta, el otro disminuye. Listo. Eso es lo que quiere decir relación inversa. Pero, pero en esta forma también tenemos unas opciones, ¿sí? Si miramos la roja es una línea recta, si miramos la azul es una curva descendente, pero como cóncava. Y si miramos la verde es como convexa, ¿cierto? Entonces, ¿ustedes qué creen que sea, que podemos ver en esas? Por ejemplo, la roja, ¿ustedes qué creen que sea? Que cómo sea la relación entre el ancho y el largo de la roja. No, no es directa porque ya dijimos que era inversa, ¿sí? No puede ser directa, tiene que ser directa. Ok, inversamente proporcional, listo, muy bien, es inversamente proporcional. Bueno, qué bueno que dijiste esto, Andrés, para que retomemos. Listo. La idea es que no te vayas a quedar con inquietudes, ¿sí? Listo. Las tres, vamos a mirar otra vez arriba. Me va a devolver un poquito. Miren, estas tres líneas, tanto la que es, tanto la curva hacia arriba, bueno, todas van hacia arriba. Vamos a hacer esto acá. Las tres líneas, tanto la que es una línea recta así, como la que, como la que es así, como la que es así, las tres tienen relación directamente proporcional, ¿sí? ¿Por qué las tres son directamente proporcional? Porque, a ver, la primera forma de saberlo es porque van para arriba, porque van para allá, ¿cierto? No, no sería, no hay otra razón de ser, porque voy para arriba. ¿Qué quiere decir? Que vea, que cuando aumenta la Y, aumenta la X, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien, Andrés. Listo. Entonces, hasta ahí, alguno no entiende esa relación directa. Quiere decir que cuando aumenta la X, aumenta la y viceversa. Las tres son directas, pero tienen formas de crecer diferentes, ¿sí?
ahorita vamos a ver de esas formas de crecer. Lo único que me interesa es que vea, cuando es una línea recta, ese crecimiento es constante. Quiere decir que ese crecimiento va a tener la misma proporción. Cuando veíamos esta gráfica, en los puntos 1, 2, 3 y 4, al hacer la división de velocidad sobre tiempo, nos iba a dar exactamente el mismo valor. Eso es lo que la hace constante. Para que sea línea recta es que cualquier número de y dividido cualquier número de x me va a dar el mismo valor. Entonces eso lo hace una línea recta, la hace una constante. Listo. Entonces siempre que sea línea recta ya sabemos que su fracción va a ser constante. Esa fracción la llamamos también relación. Relación o razón. Esa es otra forma como lo llamamos. Un número dividido otro, lo que se llama razón o relación. Hasta ahí también vamos bien. Eliana, Andrés, Laura, todos. ¿Vamos bien? Ninguno se me quede. ¿Estamos bien? Ok, listo. Ahora, la forma como crecen estas dos, la verde y la roja, es diferente. Esta tiene un crecimiento donde estoy aumentando esa velocidad de crecimiento de forma vertiginosa. Este es el sueño de todos nosotros cuando montemos nuestra empresa, nuestra startup, ¿sí? Este es el crecimiento que una startup tiene que tener. Por eso muchas veces las startups son burbujas, porque un crecimiento exponencial es muy complicado, ¿sí? Y cuando yo tengo este crecimiento en mi empresa es momento de vender, porque de ahí no sigue y no caer. Entonces se llaman crecimientos vertiginosos. Ahorita vamos a hablar de qué significa esta forma de crecer, ¿sí? Entonces es un crecimiento acelerado. Por eso ahorita, casualmente, estábamos hablando de distancia-tiempo y era una velocidad, ¿cierto? Mientras que este es un crecimiento, pero desacelerado. Está creciendo, pero se está frenando, ¿sí? Cada vez crece menos. Esta es la forma como nadie quiere que su empresa crezca, ¿sí? Porque es un crecimiento donde en algún momento vas a frenar, ¿sí? Entonces, miren, de una gráfica yo puedo leer infinidad de datos, dependiendo de qué datos tenga yo en la X y en la Y. Sí, es lo que dice Jorman, es una exponencial y una logarítmica. Ahorita las vamos a ver, ¿sí? Son esos crecimientos, sino que todavía no los quiero meterles esos nombres, ¿sí? Simplemente miremos, entendamos que aquí estoy teniendo un crecimiento rápido, o sea, una directamente proporcionalidad con un crecimiento acelerado, rápido, lo que nos había dicho Eliana, esto es una aceleración. Y esta es una desaceleración de lo que sea, de lo que yo esté hablando. Si es de distancia a tiempo, entonces es una desaceleración realmente en velocidad. Pero si es de millones de dólares en el tiempo de producción de una empresa, es una desaceleración económica. Si es el crecimiento bacterial, por ejemplo, las bacterias muchas crecen así o así. De hecho, el crecimiento de los microorganismos tiene una curva de esta manera, ¿sí? Ellos aquí, bueno, que me quedó feo esta parte. Los microorganismos crecen así. Ellos aquí tienen una preparación, apenas están creciendo y tienen un crecimiento rápido y después se vuelve lento, ya dejan de crecer tanto, se van muriendo. Y es tan bonito porque también es parecida a la gráfica de ¿cómo se llama? De neutralización
de neutralización de disoluciones, también es muy parecida. Usted, no sé si a alguno le tocó hacer en el colegio esto es muy, esto le sacaba la piedra a más de uno, y es que usted tenía ácido y usted iba echando NOH, NOH, NaOH, NaOH. Entonces usted iba echando, y entonces acá está, esta curva es de pH. Y entonces usted le decía, bueno, ojo, pues que tiene que frenar, dejar de echar cuando la fenolftaleína cambia a rosado. Y usted todo feliz. Y usted todo feliz, iba echando, iba echando, iba echando, iba echando, iba echando, iba echando. Pero que cambia a rosado tenue. No puede ser un rosado fuerte porque si no ya se le fue. Entonces usted todo feliz, iba echando, iba echando, iba echando. De un momento a otro, ¡pum! Se le subió aquí a rosado fuerte. Y la idea era encontrar el punto de acá. Claro, le echó mucho y ese es un crecimiento vertiginoso. La gráfica sigma, sí, correcto. Y esto se ve en en muchos crecimientos. Eh, es interesante ver esto. Esta gráfica es ¿cómo se dice? Es muy recurrente en muchos aspectos, pero no nos vamos a encartar con ella ahorita. De pronto la próxima clase. Me interesa es que entendamos que si vamos para arriba, la relación es directa y que hay unas que son de crecimiento acelerado y otras que son crecimiento desacelerado y este es un crecimiento constante. Ahora, hasta ahí vamos bien, Andrés, Eliana, Jorman, todos, vamos bien hasta ahí. Laura, no me dejen avanzar si tenemos dudas. Listo, perfecto. Ahora vamos a mirar este. Mire, es que leer gráficas es algo de costumbre, uno se acostumbra a hacerlo, ¿cierto? Y, y una gráfica le habla a uno infinidad, infinidad. La gente que corre bolsa, esa gente tiene unas lecturas grandes de todo el tiempo están mirando gráficas. No sé cuando hablamos del caso de Reddit, eh, eh, también ahí mencionamos que habían unos bots que hacían compra y ventas a alta velocidad, ¿cierto? Eh, entonces, ¿qué estaba haciendo la máquina? Leyendo, interpretando la gráfica y compraba y vendía de seguido. Entonces, créanme que esto de leer gráficas es mucho mejor que ver tablas de números. Esto es muchísimo mejor. Esto le habla a uno mucho más. Entonces, bueno, la segunda que estábamos viendo era la inversamente proporcional. Y decíamos que cuando uno disminuye, cuando uno aumenta, el otro disminuye. Cuando el uno disminuye, el otro aumenta. ¿Cierto? Si disminuye, quedó con todo chueco. Listo. Entonces tenemos esto. Tenemos un decrecimiento, ¿cierto? La gráfica está decreciendo, descendiendo, va hacia abajo. Si la gráfica va hacia abajo, yo ya sé de una, es inversamente proporcional, ¿sí? Pero hay que hacer sus respectivos análisis. Listo. Ahora, esta es una gráfica de ancho contra longitud, ¿sí? Ahorita les voy a mostrar otra gráfica. De ancho contra longitud. Entonces, lo que nosotros necesitamos es interpretar esas gráficas, ¿cierto? No necesitamos nada más por ahora. Ah, que de dónde vino, no. Necesitamos interpretar es qué está pasando en esas gráficas. Ya sabemos que las tres tienen una relación inversa, van hacia abajo, ¿sí? Ahora, la pregunta que yo me hago es, ¿por qué una es curva como con una concavidad hacia abajo o convexa, la otra es recta y la otra es con una concavidad hacia arriba? ¿Por qué?
Eso es algo que yo tengo que entender qué está pasando, ¿sí? ¿Qué creen ustedes? Vamos a mirar la roja primero. ¿Qué creen ustedes que está pasando con esa roja? ¿Qué clase porque es inversamente proporcional, pero qué clase de decaimiento tenemos, ¿cierto? ¿Qué decaimiento está habiendo ahí? ¿Qué creen que hay ahí? Vea, ahorita nos había dicho Liana, si no estoy mal, que eso era inversamente proporcional. Pero ese decaimiento de la línea roja, ¿cómo creen que sea? ¿Variable, no variable? ¿Cómo ven? ¿Es una recta? ¿Por qué es una recta? Si nos basamos en lo que vimos ahorita en la anterior, ¿por qué es una recta? ¿Qué creen ustedes? Andrés, ¿qué crees que sea? ¿Por qué sea recta? ¿Por qué crees que sea recta, Andrés? O Juan Esteban. Oye, Juan Esteban está callado. Porque no es curva. Lo tenía que decir. Ok, Samuel. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen ese decaimiento? ¿Qué pasa? Si yo hago una fracción entre el ancho y el largo, ¿creen que me va a dar un número variable? ¿Me va a dar el mismo número? ¿Qué creen que pase? Es el mismo, Eliana, muy bien. Quiere decir que es un decaimiento constante, ¿sí? Este es un decaimiento constante. Si yo hago una fracción de los valores del ancho con el largo, me va a dar el mismo número siempre, ¿sí? Más adelante, porque es constante, correcto, es un decaimiento constante. Ahora, ustedes más adelante se van a dar cuenta que esa fracción, que esa fracción es lo que van a llamar la pendiente de la curva. Eso tiene que ver con la ecuación de la línea recta en cálculo, pero eso se va a llamar la pendiente de la curva. Y la pendiente es la inclinación, se puede traducir incluso en forma de ángulo, es la inclinación de esa recta. Entonces ahí es donde decimos que si estamos en un crecimiento constante, es mejor cuando hay un crecimiento con una pendiente mayor. Pero si estoy en un decaimiento, decaer con una pendiente muy pronunciada no es algo muy bueno, ¿sí? Estaría casi que yéndome a la quiebra, por ejemplo, si fueran valores monetarios, en muy, muy poco tiempo, ¿sí? Entonces, una pendiente pronunciada o un valor alto de la pendiente es bueno o malo dependiendo de si es directa o es inversamente proporcional o incluso dependiendo de lo que tengan los ejes XY, ¿cierto? Si yo requiero que sea una caída rápida, ¿sí? Pues me conviene una pendiente mayor, ¿sí? Pero lo que importa es entender que esto es una constante porque esto es una línea recta, quiere decir que es una caída constante. Va a caer siempre en la misma proporción todo el tiempo. Mientras que, como nos dijo ahorita Jorman, esta es una caída ya exponencial. Esta es una caída donde su valor va a ser vertiginoso, va a caer muy rápido y después se va a estabilizar. Y en esta otra, digamos que al principio la caída es más lenta, pero de un momento a otro, ¡pum!, la caída es brusca, ¿sí?
Eso es lo que puedo interpretar de esas dos gráficas, de esas tres gráficas. ¿Qué dudas tenemos con inversamente proporcional? Hasta ahí, ¿qué dudas tenemos? Antes de que empecemos a hablar de, de gráficas exponenciales. Todos están bien. Andrés, ya no estás tan perdido. Ya la cogiste más. Samuel, Juan Esteban, ¿cómo la ven? Bien hasta ahí. No me dejen seguir si no estamos, si se nos va algo. Laura, ¿estamos bien? Juliana, porque la idea es que no se nos vaya ni un dato. ¿Sí? Listo, perfecto. Quien no entendió, yo le explico. Ah, eso es tener seguridad, eso está muy bien, Andrés. Listo. Entonces, vamos a mirar algo que es muy común hablar de él. Es muy común hablar de lo exponencial. Nosotros hablamos siempre de gráficas exponenciales, ¿sí? Y resulta que exponencial no necesariamente significa bueno o malo, ¿cierto? Significa que es vertiginoso. Eso es lo que significa algo exponencial, algo logarítmico, ¿sí? Entonces tenemos que ver. Vamos a mirar esta primera. Esto es lo mismo, mire, se las puse de dos maneras, con el exponencial a la x o con a la x, ¿sí? ¿Qué significa? Que este es un exponente, ¿cierto? Y a es cualquier número, y este es el número e, ¿sí? Pero el desarrollo de la gráfica es el mismo, es una curva ascendente. Y así es como todos quisiéramos que la plata llegara a nuestros bolsillos. Entre mayor tiempo, más plata, ¿cierto? Esto es lo que hacen las startups. Ellos buscan un crecimiento rápido en poco tiempo, mientras que las empresas de antes tenían crecimientos más constantes. Por eso a veces hay que tenerle miedo a esos crecimientos exponenciales. El día de mañana que usted vaya a comprar algo, usted de pronto le dio por invertir en una empresa, mírele la gráfica de crecimiento anual, puede ser anual o mensual, pues generalmente anual es como lo más. Aunque bueno, si dice una startup, prácticamente sería mejor mensual, ¿sí? Y mírele la gráfica. Cuando usted vaya aquí, en esta parte de la gráfica, aguanta invertir. Cuando ya está en esta parte de la gráfica, ya no aguanta tanto, porque ahí va una caída, ¿sí? Lo que sigue es una caída. Ya después en la caída uno coge el rebote, ese sí es bueno, pero acá, sí, suponiendo que rebota, porque a veces ni siquiera rebotan, a veces se caen del todo. Entonces, esto me dice, bueno, acá hay un crecimiento muy rápido. En esta parte hay como un crecimiento, una preparación y de un momento a otro, ¡pum!, se dispara para arriba. Esta es una gráfica exponencial, una función exponencial creciente. ¿Sí? Se vuelven las empresas normales son más lineales, ¿sí? Las startups son exponenciales, pero generalmente una empresa normal tiene crecimientos más lineales. Obviamente los crecimientos nunca son una línea recta. Usted va a ver que una gráfica muchas veces usted va a ver muchas veces que una gráfica es algo así. Entonces, usted tiene esto, tenemos esto. Ah,
Usted tiene, usted le dicen, vea, la gráfica de crecimiento de la empresa es esta línea roja, pero realmente eso no es así. Eso se llama una regresión lineal, ¿sí? Realmente los valores son punticos así. No falta el dato aberrante por acá, ¿cierto? Eso no falta, ¿sí? Y entonces, como estos son los puntos de crecimiento, pues yo no voy a presentar una gráfica así pues como un electrocardiograma. Yo hago mi regresión lineal, ¿sí? Sí, las startups se pueden estabilizar, claro. De hecho, a ver, las startups muchas veces lo que buscan es ser compradas en esos puntos de máxima. Una vez después de compradas, ellas casi ningún creador de startup se queda con ellas. Muchas veces lo que buscan es eso, un crecimiento rápido para vender caro, ¿sí? Eso pasa mucho, pero sí, quien las compra generalmente las estabiliza porque hay crecimientos insostenibles. Eso no puede pasar, eso no es fácil. Entonces, mire, muchas veces usted ve una línea recta y lo que me acuerdo una vez que un trabajo los puntos todos separados y uno ahí, bueno, a veces el punto puede quedar en la línea, ¿cierto? Y uno ahí, ¿qué hace para hacer la recta? Se llama regresión lineal. Las calculadoras algunas las hacen, ¿sí? Hay unas ecuaciones para hacer la regresión lineal y uno saca la recta que más se ajuste. Excel hace regresión lineal también, ¿sí? Y uno saca la recta que más se adapte a esos puntos, ¿sí? Porque uno quiere ver es qué hay, qué está pasando realmente, ¿sí? Entonces, si la curva se ajusta, la regresión lineal también tiene un porcentaje de error. Si ese porcentaje de error es bajito, quiere decir que la línea recta eh, es buena, sí, es la mejor. Si ese porcentaje no es bajito, entonces ya toca coger o una logarítmica, mirar pues otras opciones, ¿cierto? Uno poner una regresión dependiendo del polinomio que se necesite, sí, no puedes sobreajustar. ¿Cómo así que no puedes sobreajustar? Bueno, sí, en la regresión lineal él me ajusta todos esos puntos a una ecuación, ¿cierto? A un polinomio. Poner un polinomio muy complejo, sí. Lo ideal de eso muchas veces es, no lo puede poner. No me perdí con lo que está diciendo Jorman. Poner un polinomio muy complejo no lo puede poner. Uno poner una regresión dependiendo del polinomio que necesite poner. No puede sobreponer, sobreajustar. Polinomio muy complejo, no lo puede poner. No logro captar la idea. Como está explicando ahora la gráfica. Que parece... Sí. Ah, ese sería un polinomio complejo. Sí, sí. O sea, tú lo que estás diciendo es que cuando es tan... bueno, que el electrocardiograma es un polinomio complejo, ¿cierto? Eso es lo que estás diciendo. Sí,
Ajá. Y sobre eso se ajusta. Sí, obviamente, eh, muchas de estas cosas se hacen según los requerimientos que tenemos, ¿cierto? No es que yo le vaya a tirar línea recta, no es que yo vaya a tirarle línea recta porque yo quiera, ¿cierto? O el tipo de ajuste que yo quiera, ¿sí? Dependiendo. Ahorita miremos, por ejemplo, una gráfica de alguna acción en la bolsa y, y miramos que la gráfica me tira las opciones donde sean incluso un polinomio complejo, como dice Joron, pues la que parece electrocardiograma, y me tira unas ajustadas. Y mira, y él hace unas, pues ahí los que entienden eso saben qué puede pasar más adelante. ¿Sí? Entonces, lo que yo les decía ahora era que, bueno, tenemos una exponencial creciente y una decreciente. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Miremos, vea. En este, ¿qué quiere decir? ¿Qué creen que parezca acá? Miremoslo acá. Esta gráfica tiene un error. Bueno, no, está bien. Ujú, ya. Listo, ¿qué quiere decir esto? Si miramos acá, estamos viendo que la A es un valor positivo, ¿cierto? Analizar varias cosas acá. Acá esto quiere decir que la A es positiva, ¿sí? Y acá quiere decir que, bueno, que este valor de A está entre cero. ¿Por qué? Un momentico. Cero y uno. Cero y uno. Este es el valor de X. Y está entre cero y uno. Entre cero y uno. ¿Qué quiere decirme esta letra A? Entre cero y uno. Si X es negativa. Ah, claro. Básicamente esto quiere decir que la A es un valor entero y acá es un fraccionario. Sí, que esto es un fraccionario, por eso me la ponen entre cero y uno, ¿cierto? Eh, Sería como decir uno sobre A y aquí es como si yo dijera siempre A, ¿cierto? Entonces, eso es más o menos lo que entiendo de esta gráfica. A ver, sí, entre cero y uno, uno sobre A y este es A, o sea que este es el inverso. Miren, nuevamente aparece la relación directa, vea, esta es A arriba, ¿cierto? Relación directa, la gráfica roja creciente, y esta es 1 sobre A, relación inversa decreciente. Entonces, a medida que yo aumente la X, que es todo este eje de acá, la, la otra va a disminuir, ¿sí? Relación directa, relación inversa. Otra vez se me manifiesta, mire, lo mismo que habíamos hablado, explicado de otra forma diferente, ¿sí? El crecimiento es vertiginoso y es un crecimiento, un decrecimiento en este caso verde, exponencial también. Entonces, cuando nosotros vemos curvas de esta manera, podemos hablar de curvas exponenciales. Mientras que si hablamos de esta curva, por ejemplo, ¿sí? Miremosla por este lado. Tenemos esta curva de acá, esta, esta es una curva logarítmica, lo que hablábamos ahorita. ¿Se acuerdan que yo les decía, vea,
Esta de acá es una exponencial y acá tenemos una logarítmica, ¿sí? Esta curva es como el inverso bueno, es que ustedes de pronto no saben. Logaritmo natural, cuando hablamos de logaritmo natural es como si yo dijera logaritmo en base e, ¿cierto? Logaritmo natural de x es como si yo dijera logaritmo en base e. Hagamos un paréntesis acá. Recuerden que un logaritmo es una operación donde yo tengo la base, ¿sí? Tengo el resultado que es x, tengo el resultado acá, pero yo no conozco cuál es el exponente. Eso es la forma de mirar un logaritmo, ¿sí? Entonces por eso uno dice logaritmo base 10, quiere decir que la base es 10, logaritmo base 2, quiere decir que la base es 2. El número que hay acá es el resultado y el que estoy buscando es el exponente. Es cuando yo no me sé el exponente, uso el logaritmo, ¿sí? Entonces resulta que es que logaritmo natural es el logaritmo en base e, es como una inversa de este, ¿sí? Entonces acá es donde yo tengo este tipo de gráficas, las gráficas logarítmicas, son las gráficas de un movimiento de esta manera, no con un crecimiento acelerado, sino con un crecimiento desacelerado, como lo veíamos en el ejemplo de ahorita. Listo. ¿Qué dudas tenemos hasta ahí? Hoy me interesa que entendamos. La próxima clase vamos a mirar un par de ejemplitos y a sacarle información. Yo les dije que les iba a mostrar unas gráficas, se las muestro la próxima. Yo por acá las tenía organizaditas. Eh, yo quiero que hablemos del área bajo la curva también. Eso es algo bien útil. Y entonces es bueno que veamos eso con calma. Y también les iba a mostrar qué acción quieren ver. Miremos la que está de moda. Esta no es una acción, pero es una divisa. ¿Sí? Es una, no, ¿cómo se puede decir? Una moneda. Qué bueno haber tenido un Bitcoin guardadito. Pero bueno. Ojo muchachos, no, ojo con esto. Yo no les estoy diciendo que metan a esto y tienen que tener mucho cuidado. Demasiado cuidado con esto, que no vayan a caer en una estafa Ponzi. Ojo, ojo que una cosa es el Bitcoin como un elemento de intercambio monetario bursátil, ¿cierto? Igual que las acciones, igual que el dólar, igual que... Y otra cosa son las pirámides. Póngale mucho cuidado a eso, que las pirámides son lo que llamamos estafa Ponzi. La estafa Ponzi es algo que tiene hace más de 100 años y Louis Ponzi fue el que se inventó eso. Es una, o sea, estafas Ponzi me las conozco en todas sus versiones. Me las conozco con bitcoins, con dólares, que es lo que a veces la gente llama forex. Hay otros que están es que trading y no, una cosa el trading no es tan sencillo. Me la conozco con Amway, me la conozco con Gano Excel, Gano Derma. Pregunte por la que quiera, que yo le digo de una vez si es estafa o no. Omega Pro, bueno, hay un reguero por ahí. Y hay mucha gente viva que quiere ganar plata con eso. Téngale mucho cuidado a eso, ¿sí? ¿Qué son las estafas Ponzi o las estafas piramidales? Este le saca plata a dos. Estos dos le sacan plata a otros dos, ¿sí? Y así. Entonces me da risa, una vez me da risa uno de Amway que me decía, no, nosotros no somos pirámide porque nosotros llenamos primero 10 así. Y yo, y cuando llena 10 entonces se pasa a un lado y empieza a llenar otros 10. Y yo, bueno, y cuando llena 10 se pasa a otro lado y otros 10. Y yo, ajá. Y entonces, ¿qué forma está formando? Una pirámide. En el trading hay una gente, o sea, hay que tener claro que es que una cosa es manejar eh, acciones, ¿sí? Que tampoco es tan fácil como digamos. Hay gente que es muy experta y maneja fondos de inversión
o algunos que somos gomositos y nos metemos por ahí a jugar con Robin Hood o con eToro, eh, pero en porciones pequeñas, y las acciones son cosas de paciencia. Nadie se hace millonario de la noche a la mañana, y de hecho eso no hace a nadie millonario, sino es un tema de opciones. Yo no les ofrezco nada, ni les voy a vender nunca nada. Eh, no, lo que sí les digo es, tengan mucho cuidado con esto. Ahora que Steven nos decía que esto es una estafa, ¿cierto? Todo lo que les diga a usted, vean, si a usted alguien le dice, yo, su plata se le va a triplicar en 3 meses, corra, que eso no pasa en la vida real. O sea, eso no pasa en la vida real. O sea, nunca, nunca, eso. Si a usted le dicen, quiere ser su propio jefe, corra. Eso sí, no, eso es mentira. O sea, ya hay, y de hecho, si usted se pone a mirar, todos, llámese Amway, llámese Ganó Excel, llámese Omega Pro, llame como se llame, todas, todas tienen el mismo discurso machucho ahí que uno dice, eso, todo, que el interés compuesto, hombre, corra, que eso es una estafa Ponzi. Busque quién es Luis Ponzi. Busque quién es Luis Ponzi y se va a dar cuenta que esta estafa tiene más de 100 años y hay gente que todavía cae, que es lo peor. Entonces, no, yo lo que quiero ver es, una cosa es invertir, la gente que compra bitcoins y que sabe que cómo compra una acción, cómo compra dólares, cómo compra oro, cómo compra plata. Es especulación, ¿cierto? Es un tema de especulación. De hecho, hoy en día las acciones que hay en bolsa tienen mucho más valor del que realmente tienen, ¿cierto? Todos sabemos que en este momento en el mundo estamos en una burbuja bursátil como la del 2008 y que cuando estalle va a ser esa burbuja del 2008 en Estados Unidos, la burbuja inmobiliaria, quebró países como Grecia, quebró muchos países y es difícil. Yo lo que quiero es que veamos la gráfica. Yo no quiero que nada de inversión ni nada. Estoy mostrando una gráfica ahí. Mire que esta gráfica se ve como una liniecita, ¿sí o no? Ustedes la ven ahí, una liniecita. Sí, una liniecita verde con unas montañitas. Pero si usted la pone día por día, miren ya cómo se ve, como toda picuda, ¿cierto? Tesla está sobrevalorado, o sea, Tesla tiene un valor, Tesla seguro va a crecer más y va a seguir creciendo y es una empresa interesante, pero es una empresa que está sobrevalorada y que está muy protegida porque hay unos elementos ahí de que hay unos bonos del Estado, si no estoy mal. Aparte de que Elon Musk abre la boca y la economía se mueve en el planeta. Entonces, es interesante. Pero todas las acciones en este momento están sobrevaloradas. Entonces, no, lo que yo les mostraba es que, miren, si yo me paso, una cosa si yo lo miro anual, miren, tengo una gráfica diferente. A 5 años, pues tengo una gráfica mensual, una gráfica más suave. Y si yo la miro diaria, tengo una gráfica más picuda, ¿cierto? Y seguro que si la miro segundo a segundo, la voy a ver mucho más picuda. Pero en estas gráficas les hacen ajustes, ¿cierto? Hacen ajustes y con eso trabaja la gente. Esta gente que trabaja en especulación, ellos están mirando gráficas todo el mundo, independiente de cómo se llame la moneda o de eh, cómo se llame la acción. Recuerden que eso se llama especulación. Y especular, mire que la misma palabra lo dice, es echar carreta, es echarle cuento a alguien sobre algo, ¿cierto? Y cuando una empresa está especulando sus acciones es porque necesita plata, ¿cierto? Gráfica. Entonces, y ellos sacan diferentes valores. Miremos, por ejemplo, esta, ¿sí? Independiente de la gráfica que sea, ¿sí? No estoy diciendo que compren estas pendejadas, no. Cada uno sabe en qué bota la plata, ¿cierto? Pero
miren, ellos sacan estas grafiquitas, están más lineales, pero si usted va, entra más muy adentro en la gráfica, puede estar picudas y sacan, esto, hay unas líneas que ellos le llaman es que líneas de base, ¿cierto? Entonces dice que si pasa esta, por ejemplo, que si pasa este soporte, esta la llaman es que un soporte, que si pasa el soporte, entonces que es momento de vender, que si no lo pasa, entonces es momento de que la línea de rebote, que la línea no es que ellos, uno establece gráficas y comportamientos, ¿sí? Igual con gráficos de una máquina, por ejemplo, gráficos de velocidad, por ejemplo, las gráficas, bacano ver las gráficas de los manes de Fórmula Uno. Yo no sé si ustedes han visto cuando muestran las computadoras de esos manes. Ellos, miren, ellos sacan gráficas todo el tiempo de todo, ellos están leyendo un montón de cosas durante la carrera, leen un montón de cosas. Entonces, bueno, no, para la próxima seguimos hablando de otras grafiquitas y traemos un ejemplo bien, bien bacanos, pero lo que yo les quiero dejar es que las gráficas hablan y hay muchos tipos de gráficas. Hoy vimos de líneas, pero hay muchos tipos, hay muchos tipos. Eh, Invierta 3 millones como en Face y se le triplica así, no, todo eso es mentira. No crean cuando usted le digan que la plata llega rápido y fácil, no, no es verdad, eso no pasa, eso no pasa nunca, ¿sí? Y que yo lo meto en el tope de la pirámide, yo conozco gente que se mete en esas cosas, pero sabiendo qué es lo que es, y porque les gusta estafar gente, pero a mí me han ofrecido y yo no soy capaz de dormir estafando gente. Muchas gracias. Elon es una estrella y por eso se mueve la economía, es cierto, sí. Y eso vende mucho. El ser lo que es Elon Musk, Jeff Bezos, estas personas son los verdaderos influencers. Esos manes que hablan pendejadas en Instagram o en YouTube, esos no son influencer. Influencer, un Elon Musk que puede mover la economía de un país completo. Eso sí es un influencer. Sí, eso es cierto. Con modelos estadísticos se puede predecir tendencias, sí. Y mire lo que acaba de decir ahí, modelos estadísticos se pueden predecir tendencias. Y las tendencias no necesariamente son realidad. Podemos incluso analizar, voy a ver si me logro conseguir las gráficas del 2008 para que veamos ese desastre. Si alguna me dice a mí tampoco me gusta. Tengo un primo que sí, mucho iluminado. No, sí, uno tiene, sí hay gente que le gusta estafar gente, a mí no, y todos dicen que eso no es estafa, pero sí, eso es estafa, porque cuando cae la pirámide a nadie le responden. Eso no tiene otro nombre, pues para mí eso es estafa, para mí eso no tiene otro nombre, porque nadie te va a responder por la plata. Y como decía Ned Flanders, los seguros y la bolsa son una clase de apuesta. Y sí, y eso es una apuesta. Bueno, muchachos, gracias por acompañarme. Nos vemos el lunes. Es que el lunes, óigame a mí, ya me acabé la semana. Nos vemos el miércoles. ¿Listo?